una situación muy parecida, pero que se aborda desde el otro extremo ideológico. Exactamente. Más, Desde la más otra. bien, claro, Bukele está desde la derecha. Es un presidente además muy popular que viene haciendo cosas buenas, además, que se montó sobre la ola de la antipolítica y lo hizo con mucha gracia, hay que decir, y usando muchas herramientas de ciberpolítica y todo esto. Pero lo esencial en la democracia es tener controles. O sea, la democracia implica tener controles, tener un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Por aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, hay una frase de Madison a la que hay que volver cuando uno analiza estas cosas, y es que si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos controles, ¿no? Y lo que estamos viendo en El Salvador es muy peligroso porque lo que está haciendo Bukele es secuestrar la democracia como la secuestró, como el proceso de secuestro a la democracia venezolana que duró 20 años y que inició Chávez cuando era un presidente muy popular. Eso es inadmisible, Claro. tanto desde la izquierda como desde la derecha. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro aquí? Que Bukele, exactamente, sea derecha, sea izquierda, tenga el control de todos los poderes. Ponga ahora, por ejemplo, este tipo de cortapisas a la prensa. Es decir, tenga el control absoluto del país, sea de derecha, de izquierda. Eso es muy peligroso y no solamente la sociedad debe hacerle frente, sino se le debe hacer frente también hemisféricamente. Y creo que lo que ha comentado, lo que ha dicho el Departamento de Estado en relación a El Salvador, pero faltarían otros vecinos que se pronunciaran. Bukele, hay que decir que ha dicho muy enfáticamente que nadie se puede meter en su patio, ¿no? Lo cual no es verdad porque estamos en un sistema, el mundo es un sistema y las Américas son un continente que le tiene que apostar a la democracia. Mm. Bueno, pero también vemos de este lado, por ejemplo, de esta otra acera de izquierda, que tampoco les gusta que se metan en su patio, exactamente Claro. con el mismo argumento. Exactamente con el mismo argumento. Bueno, tan es así que el mismo día que hace esta última jugada Bukele, porque ha sido una seguidilla de cosas, pero el mismo día que hace esta jugada pone en sus redes sociales, en su Twitter, el ejemplo de Singapur. Y ese mismo día, el régimen de Maduro tenía también hace un evento desde la Cancillería con Singapur como modelo. Caray. Entonces, son extraños compañeros de cama, pues al final los extremos, Sí, sí. los secuestradores de la democracia son muy parecidos por la izquierda y por la derecha. Sí, los extremos se pueden tocar, pero vamos bajando en la región, vamos a Colombia ahora, porque, bueno, las calles de Colombia están encendidas. Ayer hablaba con un analista y decía, pero es que el tema de la reforma tributaria fue como el punto cumbre de un gran descontento que se viene acumulando de hace muchos años. La pobreza ha aumentado y la pandemia, el mal manejo de la pandemia en Colombia, decía él, fue como el caldo de cultivo perfecto para un estallido que se ha venido dando en estos días. ¿Cuál es tu análisis de esto? Sí, coincido. Yo creo que hay unas razones de fondo que son estructurales y tienen que ver con inequidad. Pues. O sea, tú tienes la sociedad colombiana es quizás una de las sociedades con más inequidad del continente, de un continente que es muy desigual, ¿no? Se habla de que en Colombia una persona pobre necesita 11 generaciones para salir de la pobreza. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Hay muy poca movilidad social, aunque eso se supone que algunos indicadores han ido mejorando en los últimos años, pero la pandemia, como tú bien decías, ha sido terrible y la pandemia se ha cebado particularmente contra Latinoamérica. Leía el otro día unas estadísticas que el 35% de los fallecimientos del mundo están en Latinoamérica, cuando solamente tenemos el 8% de la población. Sí. Entonces, es muy desigual y la pandemia, una de las secuelas de la pandemia es precisamente que está dejando un mundo más desigual, aún más desigual, ¿no? Entonces, hay una situación estructural en la crisis colombiana, que es lo que está de fondo. Sin embargo, yo no descarto tampoco del todo que sí existan algo
de las explicaciones conspirativas, ¿no? O sea, porque aunque hay razones de fondo, razones de peso, razones estructurales, siempre hay quien aprovecha esas ocasiones para infiltrarse, para asustar y para pescar el río revuelto, ¿no? Y el caso de Maduro es muy interesante allí y sale a colación, no tanto creo yo como que Maduro tenga la capacidad de infiltrar y de avivar los desórdenes, sino que Maduro tiene una razón de peso muy importante, y es que Maduro, su principal problema hoy por hoy es un proceso que avanza en la Corte Penal Internacional. Y ante ese proceso que avanza con sus ritmos, pero sólidamente en la Corte Penal Internacional, él quiere, como parte de su defensa, normalizar las denuncias ante la Haya, ante la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese sentido, se ha denunciado a Piñera y ahora están denunciando a Duque, y creo que es parte del mismo proceso. Allí sí creo que pueden estar las manos de un Maduro como parte de su propia defensa, ¿no? Claro, y ya que hablas de Maduro, Venezuela, tenemos que cerrar con esto, Carmen Beatriz. ¿Cómo ves este nombramiento de los nuevos rectores del CNE? ¿Legítimo, ilegítimo? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que es una rendija de oportunidad muy importante que se le abre a Venezuela. Son unos buenos nombres, un buen nombramiento, un arbitraje electoral mucho menos desequilibrado del que los que ha tenido Venezuela en los últimos 15 años. Sin embargo, ello por sí mismo no le concede legitimidad, ¿no? O sea, ha sido un CNE que ha sido escogido del seno de una Asamblea Nacional que es ilegítima y que no reconoce Occidente, ¿no? Entonces, digamos, no tiene legitimidad de origen. Podría tener legitimidad de desempeño si va logrando cosas positivas para recuperar la democracia en Venezuela. Son unos rectores, unos nombres que están nominados allí para un periodo de 7 años. Yo creo que si ellos son capaces de meterse por esa rendija de oportunidad y trazar un sendero de recuperación de la democracia venezolana en esos 7 años, creo que habría que apostarle al éxito, ¿no?